Bienvenidos, amantes de la palabra, a Umbral Teológico. Prepárense para una inmersión profunda en el fascinante mundo de la interpretación bíblica. Hoy exploraremos un método que puede revolucionar su forma de acercarse a las Escrituras, el método sintético. Es un placer acompañarlos en esta travesía. Como bien mencionas, el método sintético nos invita a comprender un texto bíblico en su totalidad antes de analizar sus partes individuales. Imaginemos un mosaico, Para apreciar su belleza, primero lo observamos desde la distancia, captando la imagen completa. Solo después nos acercamos a analizar cada una de las teselas que lo componen. Una analogía brillante. Es como si intentáramos comprender una sinfonía, enfocándonos únicamente en las notas individuales, sin apreciar la melodía completa. ¿Cuáles serían las ventajas de este enfoque holístico, el método sintético para el estudiante de teología? Las ventajas son múltiples. En primer lugar, el método sintético nos permite evitar interpretaciones sesgadas o descontextualizadas. Sí. Al comprender el mensaje central de un libro bíblico, podemos interpretar los pasajes individuales a la luz de la intención global del autor. Es como tener una brújula que nos guía a través del texto, evitando que nos perdamos en los detalles. Interesante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este método en la práctica? ¿Cuáles son los pasos a seguir para desentrañar el significado de un libro bíblico utilizando el método sintético? La aplicación del método sintético implica un proceso de lectura cuidadosa y reflexiva. El primer paso es leer el libro completo de una sola vez, sin detenernos en detalles específicos. La idea es familiarizarnos con el flujo de la historia, la estructura general, sin perdernos en el análisis de versículos aislados. Es como observar un paisaje desde la cima de una montaña, captando su extensión y sus principales características antes de explorar sus rincones. Claro, esa primera lectura nos permite tener una visión panorámica. Pero luego, ¿cómo profundizamos en el significado del texto? En la segunda lectura, ya con una idea general del libro, nos enfocamos en identificar su tema central. ¿Cuál es el mensaje principal que el autor busca transmitir? Debemos prestar atención al tono general del libro, si es narrativo, profético, poético. Y también a las palabras clave que se repiten a lo largo del texto. Es como si buscáramos el hilo conductor que une todas las partes de la narración. Y una vez que hemos identificado el tema central, ¿cómo procedemos? En la tercera lectura, ya con el tema central en mente, buscamos identificar los párrafos que componen el libro. Para esto, debemos estar atentos a los cambios de asunto, a la introducción de nuevos personajes o a las variaciones en el estilo literario. Cada uno de estos elementos nos indicará el inicio de un nuevo párrafo. Es como si dividiéramos el texto en unidades de significado que nos permitan analizarlo con mayor profundidad. Es decir, vamos desgranando la estructura interna del libro. ¿Y cuál sería el último paso en este proceso? En la cuarta lectura, con los párrafos ya identificados, procedemos a elaborar un bosquejo que refleje la estructura lógica del libro. Este bosquejo abarcará desde el primer hasta el último versículo, organizando los párrafos en secciones que nos permitan visualizar la progresión del relato. Es como si construyéramos un mapa del libro que nos permita navegar por sus diferentes secciones con claridad y precisión. Fascinante. Entonces, a través de estas 4 lecturas, podemos comprender un libro bíblico en su totalidad antes de adentrarnos en el análisis de sus partes. Pero no existe el riesgo de perdernos detalles importantes al enfocarnos primero en la visión global. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra interpretación sea completa y rigurosa? Es una pregunta pertinente. El método sintético no implica ignorar los detalles, sino interpretarlos a la luz del contexto general. Una vez que hemos comprendido el mensaje central del libro, podemos volver a los pasajes individuales y analizarlos con mayor profundidad, utilizando herramientas exegéticas y teológicas que nos permitan comprender el significado de cada palabra, cada frase, cada imagen. Es como si después de observar el paisaje desde la cima de la montaña, descendiéramos para explorar sus valles, sus ríos, sus árboles con una nueva perspectiva, enriquecida por la visión global que hemos adquirido. Me parece un enfoque muy enriquecedor. De hecho, me recuerda la experiencia de leer una novela. Cuando nos sumergimos en una novela, no nos detenemos a analizar cada frase o cada párrafo en la primera lectura. Primero los dejamos llevar por la historia, por los personajes, por la trama. Y solo después, si la novela nos ha cautivado, volvemos a ella para saborear sus detalles, para descubrir los matices, las sutilezas que nos habían pasado desapercibidas en la primera lectura. Exactamente. El método sintético
Nos invita a leer la Biblia de la misma manera que leeríamos una obra literaria, con la mente abierta, con la disposición a dejarnos sorprender por la riqueza del texto. Y al igual que una buena novela, la Biblia nos ofrece múltiples niveles de lectura. Podemos disfrutarla en la superficie, dejándonos llevar por la belleza de la narración, o podemos profundizar en su significado, desentrañando los símbolos, las metáforas, las alegorías que enriquecen el texto. Y para ilustrar la aplicación del método sintético, podríamos tomar como ejemplo un libro bíblico en particular. Por supuesto. El libro de Jonás, con su narrativa cautivadora y su mensaje universal, es un excelente ejemplo para comprender este método. Imaginemos que nos adentramos en su lectura por primera vez, aplicando el método sintético. ¿Qué nos revelaría esa primera lectura? ¿Qué impresiones o ideas generales nos dejaría? Me parece una propuesta fascinante. Exploremos juntos el libro de Jonás a la luz del método sintético. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de ese relato, tomemos un breve descanso para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Con gusto. Permitamos que las ideas decanten en nuestras mentes, como el buen vino, para que podamos saborear su plenitud. Retomando nuestra conversación sobre el método sintético, me gustaría profundizar en su aplicación al libro de Jonás, como mencionábamos, la primera lectura. Nos permite familiarizarnos con el flujo de la historia, su estructura general, sin detenernos en detalles específicos al leer Jonás de un tirón, sin interrupciones. ¿Qué impresiones o ideas generales te surgen? Bueno, al leer Jonás de corrido me impacta la desobediencia inicial del profeta. Intenta huir de la misión que Dios le ha encomendado, embarcándose en un viaje en dirección contraria a Nínive. Es como si intentara escapar de la voluntad divina y, por supuesto, en la historia de la gran tormenta, el sacrificio de Jonás para salvar a la tripulación, su estancia en el vientre del pez son imágenes que quedan grabadas en la memoria. Precisamente esa primera lectura nos permite captar la intensidad del drama, la lucha interna de Jonás, el poder de la naturaleza desencadenada. Y también nos permite apreciar la estructura básica del relato, la huida, el castigo, el arrepentimiento, la nueva oportunidad, la predicación en Nínive y finalmente la lección de la calabacera. Es cierto, la estructura se percibe con claridad en esa primera lectura, y ya en la segunda lectura, buscando el tema central, lo que me llama la atención es la misericordia de Dios a pesar de la desobediencia de Jonás. Dios le ofrece una nueva oportunidad, y no solo a Jonás, sino también a los ninivitas, quienes, al escuchar la predicación del profeta, se arrepienten de sus pecados y obtienen el perdón divino. Es un punto crucial. El tema de la misericordia divina impregna todo el relato. Dios se presenta como un Dios compasivo, paciente, dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Y este mensaje se extiende más allá del pueblo de Israel, alcanzando a los habitantes de Nínive, una ciudad pagana enemiga de Israel. La misericordia divina no conoce fronteras, abarca toda la humanidad. Y esa universalidad del mensaje divino es un aspecto que resalta aún más en la tercera lectura. Cuando identificamos los párrafos del libro, al dividir el texto en unidades de significado, podemos apreciar con mayor claridad los contrastes que Jonás nos presenta. Por ejemplo, la resistencia inicial de Jonás a predicar en Nínive contrasta con la respuesta del pueblo ninivita que se humilla ante Dios y se arrepiente de sus pecados. Exacto, ese contraste nos revela la grandeza del amor de Dios que se manifiesta incluso en aquellos que consideramos enemigos, y también nos muestra la pequeñez del corazón humano que a menudo se resiste a la voluntad divina, que se aferra a sus prejuicios y se niega a abrirse a la misericordia. Es como si Jonás, a pesar de ser un profeta, representara la parte más oscura de la naturaleza humana, esa tendencia al egoísmo, a la cerrazón, a la falta de compasión. Y al mismo tiempo la historia de Jonás nos invita a superar esas limitaciones, a abrir nuestros corazones a la gracia divina, a ser instrumentos de misericordia en el mundo. Sin duda. Y en la cuarta lectura, al elaborar un bosquejo del libro, podemos apreciar con mayor precisión cómo se articula esa tensión entre la resistencia humana y la misericordia divina. Podemos identificar las diferentes etapas del viaje de Jonás, tanto físico como espiritual, la huida, el encuentro con Dios en las profundidades del mar, la predicación en Nínive, la ira de Jonás ante el perdón divino, la lección de la calabacera. Es como si el bosquejo nos proporcionara un mapa de la transformación interior de Jonás, y al mismo tiempo es un mapa que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual, sobre nuestras propias resistencias, sobre nuestra capacidad para abrirnos a la misericordia de Dios. El método sintético aplicado al libro de Jonás no solo nos permite comprender el mensaje del texto, sino que nos interpela a nivel personal, nos invita a confrontar nuestras propias sombras, a reconocer nuestra necesidad de perdón, a descubrir la grandeza del amor divino que nos transforma y nos llama a ser mensajeros de esperanza en el mundo.
Es una invitación a la conversión, a la renovación interior, a la construcción de un mundo más justo y fraterno. Exactamente. Y esa invitación se hace aún más patente al analizar los detalles del texto utilizando las herramientas exegéticas y teológicas que complementan el método sintético. Hablando de detalles, me intriga el simbolismo de Gran Pez. ¿Qué significado podemos atribuir a ese episodio tan peculiar del relato? ¿Es una simple anécdota o encierra un mensaje más profundo? Esta es una pregunta que ha intrigado a los intérpretes a lo largo de los siglos. El episodio del Gran Pez puede interpretarse de diversas maneras. Algunos lo ven como un símbolo del bautismo, la inmersión en las aguas que representa la muerte al pecado y el renacimiento a una nueva vida. Otros lo ven como una alegoría del Sheol, el lugar de los muertos en la tradición judía, donde Jonás experimenta una especie de muerte simbólica antes de ser devuelto a la vida por la gracia de Dios. Es interesante cómo un mismo símbolo puede dar lugar a diferentes interpretaciones y precisamente esa multiplicidad de lecturas es lo que enriquece el estudio de la Biblia. Ciertamente el método sintético nos proporciona las herramientas para navegar por esa complejidad, para discernir entre las diferentes interpretaciones, para comprender el texto en su contexto histórico-teológico. Y esa comprensión integral del texto nos permite extraer enseñanzas valiosas para nuestra propia vida, para nuestra relación con Dios, con el prójimo, con el mundo. Sin duda, el libro de Jonás, a través del método sintético, se convierte en un espejo en el que podemos vernos reflejados en una brújula que nos orienta nuestro camino espiritual, en una fuente de inspiración para construir un mundo más justo y compasivo. Es un libro que nos invita a salir de nuestra zona de confort, a desafiar nuestros prejuicios, a abrirnos a la novedad del encuentro con el otro. Y esa apertura al otro, esa capacidad de diálogo y comprensión es fundamental en el mundo actual marcado por la polarización, la intolerancia y la falta de empatía. Es cierto, el libro de Jonás, a través de su mensaje universal de misericordia y perdón, nos ofrece una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Y el método sintético nos proporciona las herramientas para comprender ese mensaje en toda su profundidad, para interiorizarlo, para hacerlo nuestro, para convertirlo en una guía de acción en nuestras vidas. Me parece que hemos recorrido un largo camino en esta exploración del método sintético aplicado al libro de Jonás. Hemos descubierto la riqueza de este método, su capacidad para iluminar el texto bíblico, para revelar sus múltiples niveles de significado para interpelarnos a nivel personal. Hemos navegado por las aguas profundas de la interpretación bíblica guiados por la brújula del método sintético. Y al finalizar esta travesía, nos queda la satisfacción de haber descubierto un tesoro invaluable, un método que nos ayudará a profundizar en nuestra comprensión de las Escrituras, a descubrir la belleza y la profundidad del mensaje divino. Y también nos queda la responsabilidad de compartir este tesoro con otros, de invitarlos a descubrir la riqueza del método sintético, a experimentar la alegría de adentrarse en la palabra de Dios con una mirada nueva, con una mente abierta, con un corazón dispuesto a ser transformado por la gracia. Es una tarea apasionante que nos llena de entusiasmo y nos impulsa a continuar explorando, a seguir aprendiendo, a seguir compartiendo la riqueza del conocimiento teológico. Y en ese camino de exploración, el método sintético se convierte en un compañero fiel que nos ilumina, que nos orienta, que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios y a ponerla en práctica. Los invitamos a explorar este método, a aplicarlo en su estudio personal de la Biblia, a dejarse interpelar por la palabra de Dios y a ser testigos de su amor en el mundo. Hasta la próxima en Umbral Teológico. Y es precisamente esa transformación personal la que nos lleva a la esencia misma del método sintético. No se trata solo de diseccionar un texto, sino de permitir que ese texto nos interpele, que nos desafíe, que nos conduzca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Es como si el método sintético nos invitara a un diálogo con el texto bíblico, un diálogo que nos enriquece, que nos transforma, que nos abre a nuevas perspectivas. Exacto, y ese diálogo no se limita al ámbito individual, sino que se extiende a la comunidad de creyentes. El método sintético nos proporciona un lenguaje común, una herramienta compartida para interpretar las Escrituras, para discernir la voluntad de Dios, para construir juntos el reino de Dios. Es decir, el método sintético no solo nos ayuda a comprender la Biblia, sino que también nos ayuda a vivirla, a poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro compromiso con la justicia y la paz. Precisamente el método sintético nos lleva de la teoría a la praxis del conocimiento, a la acción, de la interpretación, a la transformación. Y esa transformación, esa vivencia de la fe es lo que da sentido a nuestro estudio de la Biblia. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de permitir que la palabra de Dios ilumine nuestro camino, que nos guíe en nuestras decisiones, que nos inspire a ser mejores personas. Sin duda, el método sintético nos ayuda a descubrir la riqueza inagotable de la
de la Biblia, encontrar en ella respuestas a las preguntas que nos inquietan, a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al final de este viaje, de esta inmersión profunda en el método sintético, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes, a esos estudiantes de teología que se inician en el apasionante mundo de la interpretación bíblica? Me gustaría invitarlos a explorar el método sintético con mente abierta, con espíritu crítico, con la disposición a dejarse sorprender por la palabra de Dios. No es un método mágico ni una fórmula infalible, sino una herramienta que nos ayuda a acercarnos al texto bíblico con respeto, con humildad, con la voluntad de aprender y de crecer en la fe. Es una invitación a la aventura, a la exploración, a la búsqueda constante del sentido de la vida a la luz de la revelación. Y es también una invitación a la comunidad a compartir este camino con otros, a dialogar, a confrontar nuestras ideas, a enriquecernos mutuamente. En definitiva, el método sintético nos invita a vivir la fe de manera integral, a integrar la razón y el corazón, la reflexión y la acción, la interpretación y la transformación. Y en ese camino, en esa búsqueda constante de la verdad, les deseamos un buen viaje, una travesía llena de descubrimientos, de aprendizajes, de encuentros con la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Hasta la próxima en Umbral Teológico.